Pues ya a lo mejor... Ese tono más claro sí es más... Un 13, no lo sé lo que puede ser. Porque yo he encontrado pesetas de Hace un Rey Juan ratillo, ¿no? Carlos, Apareció una peseta, ¿no? míralo. A ver. Ah, ya la veo. Un momento. Aquí tenemos una moneda. Puede ser una peseta, no sé. Vamos a verla. Ahora la miraremos. No, esto es más antiguo. Está muy deteriorado, ¿no? Sí. Esta es una moneda de ya por lo menos de 1800 y pico. Hola, bienvenidos a Universo Canelo. Hoy un nuevo vídeo sobre detectores de metales. Cómo funcionan y construiremos un detector de metales casero. Muchas gracias. Y no olvidéis suscribiros y darle a like y pulsar la campanita. Ya llevamos más de una hora buscando con el detector de metales. He salido con mi amigo Antonio, que es un detectorista muy bueno, un gran aficionado. Y apenas van a ser las 8:30 de la mañana y estamos acabando ya la búsqueda porque ya la gente empezará a llegar a la playa. Yo le estoy ayudando un poco con la pala, muchas veces aparece en basura, él siempre recoge la basura para retirarla, así también ayuda a la ecología. Y bueno, ahora vamos a ver un poco cómo se desarrolla esta actividad de la búsqueda de metales. Normalmente se trazan líneas paralelas a la playa y se intenta no volver a pasar a rastrear por el mismo sitio. Se vuelve sobre una línea un par de metros más arriba de la que se recorrió antes, y entonces lo que se trata de recorrer una misma zona peinándola en una dirección y en otra. Últimamente están apareciendo muchas anillas de lata, están apareciendo plomos de pesca, alguna vez sí aparece alguna moneda de curso legal, algunas veces hasta monedas bastante antiguas, de pesetas, monedas que llevan más de 30 y 40 años enterradas, incluso muchísimo más. Así que esto es muy interesante. Veis que hemos llegado al final de una línea y volvemos un poco más arriba, rastreando con pericia la playa. Antonio, pues como es natural, tiene su licencia habilitada para poder buscar en playas con unas ciertas limitaciones. ¿Eso te dice qué tipo de metal puede ser? ¿Por el tono? Por el tono te puede dar una aproximación. ¿Y entonces qué podría ser? Pues parece plomo, cobre. Mira. Creo que... No lo veo. Ah, coño, ¿qué? Joder. Coño, una bala. Es una bala. Y estrellada parece. Es una bala. A ver si la grabo. Es pequeña, ¿no? Sí, esto parece 9 corto. Un 9. Un 9 corto. Sí, de la época de la guerra quizás, o de la posterior. Es de... Cuando da un tono así que no lo... es porque no... No, porque puede ser aluminio, cualquier chapa o lo que sea. Lo que pasa es que esto da el mismo tono a lo mejor para un aluminio que para una moneda de... para un anillo de oro puede dar el mismo tono. Pues ya a lo mejor... Ese tono más claro sí es más... Un 13, no lo sé lo que puede ser. Porque yo he encontrado pesetas de Hace un Rey ratillo, Juan ¿no? Carlos, Apareció una peseta, ¿no? Míralo. A ver. Ah, ya la veo. Un momento. Aquí tenemos una moneda. Puede ser una peseta, no sé. Vamos a verla. Ahora la miraremos. No, esto es más antiguo. Está muy deteriorado, ¿no? Sí. Esta es una moneda de ya por lo menos de 1800 y pico. Sí, ya la... de Alfonso XII, de Alfonso XIII. Una perrilla gorda o una perra gorda. Ahora la veremos con más detalle. Pues fijaros
lo que hemos encontrado en un periquete. Algún A ver si eurito, puedo. algunos céntimos. Ahora vamos a sacar un poco todo lo que... Ahora después lo vemos. Bueno. Y esto pues es lo que hemos encontrado. Ahí está un poco lo más interesante. Una moneda de 25 pesetas, de 5 duros, que dejó de usarse hace ya más de 20 y tantos años. Y veis la cantidad de chapas, de basura, que también se retira porque así pues limpiamos un poquito la playa. ¿Veis? Hay muchas monedillas de curso legal, con lo cual pues se hace una pequeña recaudación, un pequeño beneficio para el buscador. Hay monedas de duros. Esos son 10 céntimos de aluminio que tendrán ya más de 60 años. Veis un par de balas que han aparecido de un calibre de arma corta pequeño. Y la verdad ha sido una actividad entretenida y con la fresca de la mañana. Ahora vamos a ver cómo construir un sencillo buscador de metales casero. Para ello voy a retirar el alambre de cobre de una bobina de un relé de un coche viejo. Entonces vemos ese hilo de cobre está recubierto de un barniz y con él vamos a darle 100 vueltas, vamos a hacer un rollo de 100 vueltas alrededor en este caso yo he usado el tapón de un desodorante. Cuento hasta 100 vueltas, voy desenrollando de la bobina y voy rellenando. Tengo que dejar los dos extremos del hilo, el principio y el final del hilo, un buen trecho, por lo menos un palmo, para luego trabajarlo bien. Y cuando saque el rollo del tapón le voy a poner unos trocitos de cinta aislante para que no se me deshaga. Este será el cuerpo principal del detector de metales. He hecho un montaje, como veis, con unos palitos y he conectado a los extremos de los dos hilos que había dejado libres los dos polos de un polímetro, de un multímetro, que puede ser analógico o puede ser digital. La bobina detectará a la corriente inducida por los metales en la bobina y aparecerá una lectura en el polímetro. Pero como esta corriente es muy pequeña, ya que la bobina que hemos hecho es muy pequeña, vamos a aumentar esta corriente poniendo en paralelo un condensador de 9 picofaradios, un condensador chiquitín de muy poca capacidad, que lo he sacado de un aparato electrónico, y lo conecto entre los dos hilos. Y ahora ya veis cómo el montaje total hace que cuando pase esa bobina sobre un metal aparezca una lectura en el polímetro. ¿Veis? Normalmente, si la bobina hubiera subido suficientemente grande y el volumen de metal suficientemente grande, a lo mejor no sería necesario un condensador. Este es el funcionamiento de las espiras de lectura que hay en las carreteras, que dan la lectura de velocidad del coche cuando pasa sobre las espiras y detectan que el vehículo va a más velocidad. El motor del vehículo, al pasar sobre una espira que hay en el asfalto, induce una corriente eléctrica que manda una lectura y puede detectarse la velocidad del vehículo. En este caso, pues estamos detectando los metales, el metal de unas cuantas monedas y el metal de unas llaves. Lo que hemos hecho es transferir la lectura de esa corriente inducida en las espiras del detector y hemos tomado la lectura de esa corriente en el polímetro. Bueno, espero que os haya gustado, muchas gracias y pronto más en el Universo Canelo.